¿Cómo Sí, vamos? Miss. Ok, Sí, Miss, sí vamos se ve así. clarito. Ok. Y lógicamente nos habíamos quedado como en preguntarnos como maestras qué es lo que nosotros venimos realizando en cosas de mejorar nuestra retroalimentación para con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros estamos, de repente, estamos analizando, estamos revisando o qué nos falta, ¿no? Por mejorar. Eso nos lleva pues bastante a reflexionar. ¿En qué consiste la retroalimentación? Lógicamente, como ya les he dicho, la retroalimentación bien claro nos dice que consiste en devolver información al estudiante que describa. Por eso yo les digo, cuando tú vas a devolver una información tienes que ser clara, ¿no? Tienes que ser precisa para que tu niño te pueda entender. Entonces, ¿qué es la mejor forma? Describiéndole. Que describa, tú le vas a dar una información describiéndole sus logros, progresos en relación con los criterios de evaluación. Lógicamente, ¿no? Porque yo te tengo que dar, supongamos, hoy hago mi sesión de hoy día y este es mi propósito de aprendizaje. Hoy vamos a aprender a deducir el significado de palabras. ¿Y cuál es mi criterio de evaluación? Que mi criterio de evaluación es que el niño, deducir significado de palabras nuevas en el texto narrativo. De repente ese es mi criterio de evaluación. Entonces, a mi niño, que viene con su evidencia, yo le voy a decir, de repente le voy a decir, bien Juan, hoy has logrado deducir, o te felicito porque estás logrando deducir el significado el significado de la palabra, no sé, de la palabra novicia o nupcias. Muy bien, te felicito. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy devolviéndole, dándole una información a mi estudiante de lo que él está logrando. Le estoy diciendo que él ha logrado deducir el significado de las palabras nupcias, ¿no? Entonces, ¿qué información le estoy dando? Información que tiene relación con mi criterio de evaluación. ¿Por qué? ¿Cuál era mi criterio de evaluación? De que el niño deduzca el significado de palabras nuevas en el texto. Entonces, sí hay una relación entre la información que le brinda el estudiante con mi criterio de evaluación. ¿Cuándo una retroalimentación es eficaz? Es eficaz cuando se observa las actuaciones y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje. Solo así es una retroalimentación eficaz. Lógicamente, ¿cuándo va a ser eficaz esa retroalimentación? No cuando la maestra ha hecho un monitoreo pasivo, no. Cuando la maestra, lógicamente, ha estado pues bien atenta a esas actuaciones del estudiante, a esas producciones de su estudiante. Cuando ha estado identificando cuál es el error que recurrentemente tiene el niño. Y no solamente voy a identificar lo malo, también lo bueno, ¿no? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son sus errores de este estudiante? ¿Ya? Entonces, a partir de que yo identifiqué y de que ya tengo mi información, lógicamente voy a brindarle ¿qué? De manera oportuna, de manera inmediata, en el momento. Ahí le voy a brindar yo la información de lo que está logrando mi estudiante. ¿Ya? O si no, una información que le conlleve a reflexionar a mi estudiante. Y también voy a ir a desarrollar estrategias para que mi estudiante logre el propósito de aprendizaje. Solo así es una retroalimentación eficaz. ¿Ya? ¿Cómo retroalimentar en una educación a distancia? Que es la que vamos a seguir trabajando. Retroalimentar en una educación a distancia es a partir de los logros y necesidades de aprendizaje identificados en las evidencias, lógicamente. ¿Cuándo tú vas a retroalimentar? Cuando te envíen las evidencias, cuando los niños te den sus evidencias. Y esas evidencias, lógicamente, son sus actuaciones, son sus producciones, ¿ya? Y vas a tú
identificar esas evidencias de aprendizaje, pero esas evidencias de aprendizaje, para retroalimentarla en educación a distancia, cuando vengan las evidencias, cuando tú tengas esas evidencias, ¿con qué tiene que tener relación esas evidencias? Y lo volvemos a hablar y miles de veces lo vamos a repetir, con los criterios de evaluación que el maestro tiene, ya sea de la estrategia Aprende en Casa, que muchas veces, por ejemplo, en la radio ya le han estado dando incluso los criterios de evaluación, en la plataforma también le han estado ya dando criterios de evaluación, o es que el mismo docente ha formulado sus criterios de evaluación. Entonces, ahí hay que hacer de esa manera se hace una retroalimentación a distancia. Cuando tú recepcionas por el medio de conectividad que tengas la evidencia de tu estudiante y esa evidencia tú la vas a evaluar. ¿Con qué? Con la ayuda de tus criterios de evaluación que ya pueden estar establecidos, que ya te dan establecidos o que tú inclusamente tú mismo lo estableces o tú mismo formulas tu criterio de evaluación de tus propósitos de aprendizaje. ¿Ya? Y el docente, pues, establece el contacto con los estudiantes, ahí va a establecer su contacto, utilizando diversos medios y estrategias de retroalimentación. Lógicamente que ya después de haber evaluado esta evidencia con los criterios de evaluación, ya el maestro ve el medio de cómo comunicarse para brindarle la retroalimentación ante esa evidencia a su estudiante. Entonces, eso nos dice en esta lámina. Vamos a seguir. ¿Qué aporta la retroalimentación al estudiante? ¿Cómo recae la retroalimentación al estudiante? ¿Cuál es el aporte que se le brinda al estudiante? Lógicamente, ¿ya? Cuando el estudiante recibe o le brindan una retroalimentación, él va a poder comprender modos de aprender y valorar sus logros. Él va a tener diversos modos o formas o estrategias de cómo aprender. Él va a valorar lo que está logrando. ¿Y por qué va a valorar lo que está logrando? Porque su maestra se lo está comunicando. Y va a decir, mira, yo estoy logrando esto. Porque la maestra no es corta en palabras en decirle solamente felicitaciones y punto. Entonces, ¿quién no valora su esfuerzo? Pero ¿cómo el alumno sabe de su esfuerzo? ¿Cómo sabe de lo que él está logrando? Lógicamente, cuando la maestra le está dando la información de los logros que está alcanzando. También autorregula su aprendizaje, ¿ya? El estudiante autorregula su aprendizaje que está logrando. Contribuye a la construcción de la autonomía. El niño es cada vez más autónomo. Yo puedo, yo lo estoy haciendo. ¿Ya? Con las orientaciones de mi maestra, con aquellas pistas que me da mi maestra, yo estoy creando mis propias estrategias. ¿Ya? Entonces, todo esto aporta, pues, la retroalimentación en nuestros estudiantes. ¿Qué más aporta? Tiene una imagen positiva de sí mismo y asume responsabilidades. El estudiante, cuando tú le dices, mira, Juancito, tú hoy día has logrado deducir el significado de palabras, hoy día tú has aprendido a utilizar diversas estrategias para desarrollar situaciones problemáticas, el niño dice, mira, yo he hecho eso, ¿no? Yo estoy logrando eso. Entonces, como que el niño se siente, pues, tiene una imagen positiva de sí mismo, ¿no? También el estudiante es capaz de identificar sus necesidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la maestra le está dando algunas orientaciones y él se está dando cuenta que también tiene algunas necesidades de aprendizaje, ¿no? Establece objetivos acordes con dichas necesidades y utiliza estrategias efectivas para lograrlo. Lógicamente, cuando tú al niño le vas dando algunas orientaciones y él va descubriendo o va aportando sus estrategias, ya tiene una y mil estrategias porque de esa forma tú le estás acostumbrando a trabajar al estudiante. ¿Ya? Entonces, para él ya va a aprender con el pasar del tiempo, va a tener diversas formas o diversas estrategias de cómo optar o cuál elegir para poder desarrollar una actividad encomendada o una experiencia de aprendizaje. También el estudiante planifica el camino más efectivo para lograr esos objetivos. El mismo estudiante ya puede planificar.
cómo realizar o cómo desarrollar una situación problemática. Autorregula su aprendizaje atendiendo a su propio ritmo, capacidades, necesidades, fortalezas, debilidades, estrategias de trabajo. Aprende a administrar su tiempo. Se permite solicitar la colaboración de los otros en cualquier etapa del proceso. Continúa aprendiendo aún sin control externo. Hasta el mismo estudiante, como ya sabe cómo la maestra le guía, le orienta, él hasta por sí solo continúa aprendiendo sin un control externo, de repente hasta sin apoyo de la maestra, porque ese niño ha sido bien retroalimentado. Funciona como socio de su propia evaluación, tanto de los procesos como de los productos. Tolera situaciones de incertidumbre. Está abierto a realizar nuevas experiencias relacionadas con sus aprendizajes, lógicamente. Cuando la maestra le da le orienta de diferentes modos, entonces ella está acostumbrada a trabajar con diversas estrategias. Y él no son estudiantes cerrados, sino estudiantes abiertos. Ya saben que una situación que se le plantea no solamente tiene un camino por donde llegar a la solución, sino diferentes formas. Entonces, ¿qué tiene ese niño? Como tiene una mente abierta, ¿no? Es abierto a realizar nuevas experiencias de aprendizaje. Cuando no logra resolver una tarea exitosamente, está dispuesto a revisar y modificar objetivos de estrategia. Lógicamente, porque el estudiante, cuando es retroalimentado, sabe bien que de repente no ha logrado la situación planteada de manera adecuada. Y él sabe que la maestra va a venir a orientarle, a retroalimentarle. Y que cuando ella maestra le va a retroalimentar, lo va a hacer de diversas formas. Entonces, ese niño va a tener más pistas de cómo desarrollar esa situación planteada, ¿ya? Pero él sabe que de repente lo que hizo inicialmente no le fue tan bien, pero él es consciente que él puede modificarlo, ¿ya? Pero para modificarlo, ¿y por qué lo modifica? De repente porque se ha dado cuenta por sí solo o porque de repente la profesora le está orientando, le está dando más pistas para poder resolver el problema. Pero este niño en su mente no es un niño que se rehúsa. Los niños que siempre son retroalimentados no son niños que se rehusan a utilizar otras estrategias o a seguir otros procedimientos. No, todo lo contrario. Ya están acostumbrados a esa forma de trabajo. ¿Ya? Por eso dice, cuando no logra resolver una tarea, ellos no se frustran. Ellos, al contrario, están dispuestos a revisar y a modificar su estrategia a fin de lograr su objetivo. ¿Ya? De esa manera, mira, ¿por qué? Porque esos niños son conscientes de que si no es que se equivocan y está mal y punto, no. Son conscientes de que si hay algo que mejorar, entonces pueden diseñar su estrategia, pueden volver a replantearlo, pueden volver a intentarlo, sin necesidad de frustrarse, ¿ya? Tienen un alto desarrollo del pensamiento crítico, lógicamente, porque de repente la maestra me da más pistas, me orienta, me plantea ejemplos, me está retroalimentando y mi mente, imagínate, mis habilidades, mi razonamiento, mi pensamiento crítico, mi creatividad está incrementando. Y lógicamente, ¿no? ¿Qué estoy logrando con eso? Un desarrollo de mi pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque solamente hecho de que cuando yo resuelva una tarea y que venga la profesora de repente tengo mi debilidad y tengo mi fortaleza, ante esa debilidad me brinda mi retroalimentación y cuando ella me está orientando, me está dando pistas, yo voy a estar contestándole de esta manera o planteándole utilizando diferentes estrategias o planteándole diversas situaciones o creando formas de cómo resolver el problema. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarrollando mi pensamiento crítico, estoy razonando, estoy siendo creativo. ¿Qué estoy haciendo? Desarrollando mis habilidades de orden superior. Entonces, esos son los tipos de estudiantes, o así son los estudiantes que son retroalimentados. ¿Ya? Pues, ¿qué aporta la retroalimentación a los estudiantes, no? Muy bien.
Entonces, vamos, maestros, ¿hasta ahí claros? ¿Alguna preguntita, alguna opinión? A ver, ¿quién se atreve a dar una opinión? ¿Quién dice sí? ¿Quién abre ese botoncito, ese micrófono? ¿Quién lo abre y da su opinión acerca de lo que estamos hablando, acerca de lo que aporta la retroalimentación en el estudiante? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Están ahí? ¿Ahí estamos, colegas? ¿Qué nos dice Milagro Pau, Jack, Víctor Mendoza, Mónica Martínez, Miranda, Raquel Félix, Soyet, Paula, Javier, Delia, Teodosia, Mayeli, Erika, Cindia, Guerra, Valeria, uy, un montón. ¿Qué nos dicen Jessica, Jack, Lindita? ¿Qué nos dice? ¿Hasta ahí todo claro, colegas? ¿Sí? Hola, hola, ¿me escucha? A ver por el chat. Ahí está el chat. Ahí está el chat. Muy bien, sí, Miss, todo está claro. Sí, Miss, claro, muy bien, muy bien, muy bien, Eduardo, gracias por contestar, gracias Judy, gracias Teodosia, gracias colegas, muy bien, ahí está, ajá, Cindy, sí, Miss, muy bien, colegas, muy bien. Entonces, vamos a seguir, si ahí estamos, vamos a seguir trabajando. Es cierto, todo está claro. Bueno, ustedes me están diciendo, todo está claro. Y maestra, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, podemos compartirla. Javier acá nos dice, en cuanto a estudiantes de zona rural, acá nos dice, es un poco complicado realizar la retroalimentación. Cintia, se entiende todo, ¿no? ¿Puedo usar audio? Ay, voy en casa, ajá, ya, muy bien, sí se entiende todo, dice. Ah, Javier nos dice, ¿no? En cuanto a los estudiantes de zona rural, es un poco complicado realizar la retroalimentación. Sí, eso es cierto, y esa es la realidad de muchos maestros, a diferencia de la zona urbana, nosotros ya la mayoría de los maestros acá en Chincha tienen pues un medio de conectividad ya establecido y como que ya los maestros inicialmente se nos hizo un poco difícil por esto del medio de conectividad, pero ya con el pasar del tiempo, ya como te dice, somos personas resilientes y nos hemos acoplado a esta forma de trabajo en el que nos estamos en que nos encontramos actualmente en este contexto. Y para nosotros, pues ya los maestros de zona urbana, ya ellos ya han establecido un medio de conectividad y ya retroalimentan a los estudiantes a través de diversas formas, mediante el WhatsApp u otros medios, pero para los maestros pues de zona rural se les hace un poquito difícil por el medio de conectividad, ¿no? Es que se les hace difícil tal vez por el distanciamiento, por la conectividad y no pueden muchas veces dar una debida retroalimentación como ellos quisieran, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a seguir viendo algunos tipos de retroalimentación que de repente ellos pueden de repente coger o utilizarla en la medida que sea posible, ¿ya? Y es cierto lo que dice pues el maestro. También nos dice que hay unas condiciones para retroalimentación efectiva. Y vamos a leer estas condiciones para saber si nosotros estamos realizando una retroalimentación efectiva, y esto le dice Rebeca Anijovic, ¿ya? Rebeca Anijovic nos dice que una retroalimentación tiene sus condiciones. Ojo, colegas, la retroalimentación efectiva, hay unas condiciones que se deben de cumplir para poder realizar una retroalimentación efectiva, ¿ya? Por ejemplo, primero, conocer los propósitos de aprendizaje. Y eso venimos hablando desde el día de ayer, por ejemplo. Yo tengo que conocer cuáles son mis propósitos de aprendizaje y cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, lógicamente, y lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar, estamos hablando de nuestras competencias, estándares, desempeños y capacidades. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué nos dice Rebeca Anijovic? Que para que tú puedas realizar una retroalimentación adecuada, ya, muy bien.
tienes que conocer tus propósitos de aprendizaje, de que trata esa competencia, esa capacidad, ese desempeño y ese estándar. Ajá. Y luego que tú ya conoces ese propósito de aprendizaje que vas a trabajar ese día, tienes que conocer los criterios de evaluación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación formulados de esos propósitos de aprendizaje? ¿Cuáles son los criterios que tú vas a evaluar ese día? En ese día tus estudiantes. Y una vez que tú ya has evaluado, cuando venga la evidencia, lógicamente esa evidencia la vas a evaluar con tus criterios de evaluación, lógicamente ahí ¿qué vas a hacer? Vas a identificar, ¿qué nos dice acá en el 3? Identificar los problemas y errores. Ajá, voy a identificar cuál es el problema en esa evidencia, cuáles son los errores, cuál es el desempeño de mi estudiante para dirigir mi retroalimentación, cuál es el desempeño que tiene mi estudiante. Y no solamente voy a identificar problemas, sino también voy a identificar fortalezas y la oportunidad de mejora. ¿Cuál es la fortaleza que tiene mi estudiante y qué es lo que puede mejorar? Entonces, como ya identifiqué su fortaleza y qué es lo que puede mejorar, sus problemas, sus errores, ¿qué voy a hacer yo a mi estudiante? Voy a hacerle preguntas de reflexión. ¿Ya? Le voy a hacer reflexionar. ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Qué hiciste inicialmente? Y luego, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Crees que podrías mejorar? O si tuvieras la oportunidad de volver a replantearlo, ¿cómo lo harías? Mira, estoy haciendo preguntas de reflexión a mi estudiante. Y ahí estoy dando oportunidades para demostrar los aprendizajes. Y lógicamente le estoy con esas preguntas de reflexión, estoy haciendo que mi estudiante tenga oportunidades para que me demuestre su aprendizaje, qué es lo que él puede construir. Error como oportunidad de aprendizaje. Yo no puedo decir de que si mi estudiante se equivocó, yo le voy a decir ya está mal, no, sino aprovechar ese error de mi estudiante para que ese error convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. De ese error vamos a aprender juntos. El polo externo como el polo interno. Vamos a interrelacionarnos. Yo como polo externo te voy a orientar y tú como polo interno vas a desarrollar la actividad según las orientaciones. O prácticamente, como nos dice, tú mismo o por sí solo, el estudiante va a poder crear o va a poder plantear también su propia estrategia. Entonces, nos preguntamos, ¿cumplimos con estas condiciones para poder yo retroalimentar? ¿Conozco mis propósitos de aprendizaje? ¿Conozco bien mis criterios de evaluación? ¿Identifico el problema en una evidencia? ¿Identifico la fortaleza? Pero problema y fortaleza según mis criterios de evaluación. ¿Le hago preguntas de reflexión a mi estudiante? ¿Le brindo oportunidades para que él me demuestre lo que está aprendiendo? Del error que él tiene, no hago un error para censurarlo, sino todo lo contrario, para darle ante ese error, convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, estas son las condiciones que nosotros debemos realizar para desarrollar una retroalimentación efectiva, queridos maestros. ¿Ya? Entonces, tengamos también en cuenta estas condiciones. ¿Ya? Muy bien. Hablando, pues, de retroalimentación, hemos hablado bastante. Vamos a hablar ahora de los tipos de retroalimentación. Si bien, como dice la maestra, yo estoy retroalimentando, pero ahora voy a reflexionar qué tipo de retroalimentación estoy brindando yo a mi estudiante. Y si es que creo que es la correcta, o si hay otro tipo de retroalimentación que también puedo utilizarla, pues vamos a revisarla hoy día. Hay tipos de retroalimentación, ¿ya? Vamos a hablar de los tipos de retroalimentación, pero los tipos de retroalimentación tomados según la rúbrica de desempeño docente 2019, ¿ya?
En los aspectos de desempeño, ¿ya? ¿Qué tipos de retroalimentación conocemos según la rúbrica? Tenemos 4 tipos, colegas, de retroalimentación. ¿Ya? Y entonces hoy día vamos a hablar un poquito de estos tipos de retroalimentación y vamos a poder decir en el chat, mira, no voy a leer nombre, puedo decir, profesora, yo he estado desarrollando este tipo de retroalimentación. ¿Ya? Tenemos la retroalimentación incorrecta, la retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento. ¿De qué tratan estos tipos de retroalimentaciones? ¿Ya? Vamos a hablar, colegas, de la retroalimentación incorrecta. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta retroalimentación incorrecta? Nos dice que la retroalimentación incorrecta es cuando al retroalimentar se le da información errónea al estudiante. Es indicar que algo es correcto cuando es incorrecto o viceversa. Es cuando no se tiene preparación, seguridad o información suficiente respecto a un conocimiento y se ocasiona confusiones e incertidumbres en el estudiante. Lógicamente, y déjenme decirlo, suele pasar, porque no por el hecho que seamos maestros quiere decir que lo sabemos todo. O no podemos decir que el maestro no se equivoca. Lógicamente pasa. Muchos maestros, hay veces también debemos de ser conscientes que hay veces antes de poder realizar de una sesión de aprendizaje, no revisamos, no analizamos, no planificamos, no somos conscientes de esa planificación, no interiorizamos esa planificación. Y hay veces somos conscientes que hay maestros que nos falta en cuanto a los contenidos disciplinarios que nosotros deberíamos de conocer para poder impartirlas en las diversas áreas. ¿Ya? Entonces, al no revisar, prácticamente podríamos decir que improvisamos a la hora de enseñar a los estudiantes y al final nos equivocamos. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que hasta son los propios estudiantes que le llegan a corregir al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro brinda una retroalimentación incorrecta. ¿Y cuándo es una retroalimentación incorrecta? Y te ha salido pasar y yo he sido partícipe de muchas de estas situaciones. La maestra le puede decir 25, dice la maestra, y una alumna se acerca y le dice, no, profesora, es 15. La alumna corrigió a la maestra, porque la maestra, no sé, por tiempo se equivocó, no sé, tantas cosas que puede pasar, hizo una retroalimentación incorrecta, ¿ya? Entonces, esa es una retroalimentación incorrecta, una retroalimentación errónea, equivocada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único que creamos? Confusión en el estudiante, o que el estudiante se sienta con una incertidumbre y se diga, pero incluso porque los niños desde muy pequeños desarrollamos las habilidades de orden superior, estamos razonando y muchas veces ellos se dan cuenta y son los que incluso orientan a la maestra y esto suele pasar. Entonces, esto tener bastante cuidado. Recordemos que nosotros tenemos que orientarle y a quién le va a gustar, pues, orientar de una manera incorrecta a nadie, ¿no? Pero para eso es muy importante revisarla, planificado o prepararnos constantemente como maestros. No es decir, no, pues yo como maestro lo sé todo, para mí lo importante es que mi alumno sume, reste las 4 operaciones fundamentales y que escriba y lea y punto. No. Hay muchas habilidades que desarrollar en nuestros estudiantes, pero para poder nosotros enseñar esas competencias, nosotros también tenemos que siempre, constantemente estar preparándonos o manejar pues nuestros contenidos disciplinarios como maestros que somos, ¿ya? Para poder evitar realizar este tipo de retroalimentación, ¿ya? Como es la retroalimentación incorrecta.
También tenemos esta retroalimentación elemental. ¿En qué se basa esta retroalimentación elemental? Esta retroalimentación elemental es señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que se está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta, incluso cuando se le pregunta si está seguro o no de su respuesta. Es darle la respuesta correcta o bien resolverlo el ejercicio. Es cuando no se da mayores herramientas para descubrir la respuesta en el estudiante, solo lo niego o lo afirmo. Y esto suele pasar incluso cuando estamos brindando una retroalimentación por medio de WhatsApp, ¿ya? A ver, por favor, mándenme sus evidencias. Julio, bien. Ana, muy bien. Juan, revisa. Felicitaciones. No, prácticamente solamente en qué nos estamos limitando. Nos estamos solamente limitando en decirle al estudiante que está bien su trabajo, o que está mal, o que está incorrecto, o que está correcto. Nada más. Esa es una retroalimentación elemental, ¿ya? O si no, muchas maestras se evitan el querer retroalimentar de otra forma, o es que desconocen y simplemente le dicen: Juan, por favor, en el párrafo 3, ahí dice José. Esa es la respuesta, pues, hijito. Escríbelo, ¿ya? Es la misma maestra que le dijo la respuesta. Entonces, Juan habrá razonado, habrá pensado, habrá desarrollado alguna habilidad, ninguna, porque no se le orientó, no se le dio pistas, no se dio la maestra el trabajo de poder retroalimentarlo de otra forma. Solamente llama rápido, pues le digo la respuesta y ya está asunto solucionado. De esa manera, sí lo retroalimenté, pero no podemos decir que esa retroalimentación es la adecuada. ¿Por qué? Porque una retroalimentación adecuada hace que mi niño desarrolle el pensamiento crítico, que razone, que desarrolle habilidades. Pero yo al decirle la respuesta, ¿tú qué crees que ese niño va a poder desarrollar esas habilidades de orden superior? Lógicamente, si yo ya le estoy dando todo fácil, si le dije ya, le facilité la fatiga, le evité la fatiga, ya no, mi niño no va a razonar. Mi niño simplemente, está en el párrafo 3, esta es la respuesta, esto lo copio. Ya, profesora, aquí está. Correcto, bien. Esa es una retroalimentación elemental. Solamente le digo la respuesta, o bien le digo, felicitaciones, correcto, está bien, mal, bueno, revisa. ¿No? Entonces, vamos revisando, colegas, dos tipos de retroalimentaciones y vamos reflexionando. Yo hay veces hago eso. Hay veces le digo, bien, felicitaciones, revisa, muy bien, malo, correcto, incorrecto, vuelve a hacer. Hay veces yo realizo ese tipo de retroalimentación. También me ha pasado la incorrecta, ¿no? Recuerdo que tal alumno me corrigió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa situación de la retroalimentación incorrecta no hubiera pasado si es que yo como maestra hubiera tomado ese tiempo de poder nutrirme o de poder estar empoderada de lo que yo voy a enseñar según el propósito de aprendizaje de ese día, ¿no? Tenemos otros dos tipos de retroalimentación, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento. La retroalimentación descriptiva dice que es dar elementos de información. Ojo, es dar elementos de información suficientes para mejorar el trabajo de los estudiantes. Ahí te dice bien claro, es como darle más pistas al estudiante, ser más descriptivo, darle más pistas para que el estudiante pueda lograr. No es como la retroalimentación elemental. Elemental no, me evito dar las pistas. No es.
en la descriptiva yo no le voy a dar la respuesta, porque las cosas no son fáciles. Yo quiero que tú razones, yo quiero que tú desarrolles tus habilidades de orden superior. Entonces, para que tú razones, para que tú pienses, para que tú seas creativo, despiertes en ti tu creatividad, desarrolles o incrementes más tus capacidades, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a darte pistas. Y esas pistas tú las vas a ir descubriendo, y vas a ir tú logrando tu aprendizaje. ¿Ya? Entonces, tú vas a descubrir tu aprendizaje, vas a lograr tu aprendizaje. Está haciendo. Entonces ahí bien claro que dice, es dar elementos de información suficientes para mejorar el trabajo de los estudiantes. Claro, para que ellos puedan mejorar su trabajo. Es describir los aciertos o dificultades, sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Ajá, describir los aciertos. Juan, bien. Has logrado desarrollar diversas estrategias para resolver el problema de hoy día. Le estoy describiendo los aciertos o dificultades, pero esas dificultades sugiriéndole a detalle, le voy a decir la manera de sugerencia. Yo te sugiero, ¿qué te parece si vuelves a leer el problema y representas con el material que tú creas conveniente y para que tú puedas ver si es la respuesta correcta o no? Te sugiero, ¿no? De repente que lo vuelvas a intentar nuevamente. ¿Ya ves? Entonces el niño te va a decir, no, yo sí puedo, lo voy a volver a hacer, que lo vuelva a plantear con material. De repente de esa forma voy a llegar a la respuesta correcta. Muy bien, dice el alumno, lo voy a hacer. Entonces estoy incitando a que mi